Bien, ya estamos en condiciones entonces de entender cómo la influencia de la ilustración, del regalismo, la concepción del despotismo ilustrado y las nuevas ideas económicas fueron generando algunos cambios en la dimensión que nos interesa mucho analizar nosotros, que es la social, la sociedad virreinal y en lo educativo, para lo cual no vamos a poder desprendernos, a pesar de todos estos cambios, de la Iglesia. Y si bien los Borbones acentuaron este marcado ejercicio del patronato, que es el regalismo, fueron controlando cada vez más a la Iglesia en términos políticos. Y esto le fue generando más conflictos entre el poder civil y la Iglesia. Esta acentuación del regalismo llegó casi a convertirse en una intervención del Estado en la vida de la Iglesia y en controles muy fuertes. La Iglesia, ¿sí?, en esta nueva versión tamizada por el regalismo, expresó cierto espíritu de tolerancia, ¿no? ¿Qué es cierto espíritu de tolerancia? No fue tan estricta en los controles, ¿sí?, o en la pelea hacia, por ejemplo, los ingleses, cuando tuvieron ellos autorización para la trata de negros, que la Iglesia nunca permitía, tuvieron que aceptarlo, ¿sí?, tuvieron que tolerarlo, porque fue parte de una imposición inglesa. También mostró cierta moderación ante la presencia de judíos y protestantes. Por ejemplo, a los que más desconfiaban eran a los portugueses, no solo por la rivalidad Portugal-España, sino porque los portugueses eran siempre sospechados de ser judíos conversos, es decir, quienes se habían convertido al cristianismo al catolicismo en forma obligada. Otra expresión de la tolerancia tiene que ver con el Tribunal de la Inquisición, con sede en Lima, que ya no tenía tanta intervención ni hacía procesos judiciales en el Río de la Plata, eso ya está en decadencia, a la vez que había cierto licenciamiento, es decir, ciertas libertades que se daban en la vida civil y en las costumbres. La expulsión de los jesuitas fue un tema muy grave para la colonia, porque en realidad dejó un vacío muy difícil de llenar en términos educativos. Esta expulsión tuvo varios puntos por la cual fue generada de conflicto, pero uno de ellos importantes es en 1750, en el cual, lean ustedes en el texto de Chiaramonte, van a ver cómo en las negociaciones y en los tratados, Colonia Sacramento, que es el punto más cercano entre Buenos Aires y lo que hoy es Uruguay, la Colonia Sacramento fue una vez, dos veces, iba y venía en manos de poder, de Portugal o de Buenos Aires. Era un punto estratégico, fundamental, que no podía dejarse relegado. Por el Tratado de Permuta llegan a un último acuerdo en el cual Colonia Sacramento, territorio hoy de Uruguay, queda para el Virreinato del Río de la Plata, es decir, queda para los españoles a cambio de el territorio donde están las reducciones, ¿sí?, en lo que hoy es Triple Frontera, que queda en manos de Portugal. 30.000 indios de las reducciones, nosotros vimos en la unidad anterior, ¿sí?, las 30 reducciones jesuíticas que estaban en el noreste argentino. Estas reducciones se negaron a aceptar las órdenes reales y se generó una guerra guaranítica entre 1753 y 1756. Fueron armados los indios, tuvieron instrucción militar, se enfrentaron en una guerra que termina, por supuesto, perdiendo los indios, y este fue un elemento más de conflicto, uno de los que se venían sumando, que ya vengo explicando, para decidir que había que expulsarlos. De los miembros de la orden, 3 de ellos se quedan, tres de ellos fueron los más castigados, si se quiere, porque habían participado junto a los indios de la rebelión. El centralismo borbónico, la concepción del poder borbónico no podía tolerar, ¿sí?, tanta autonomía y menos tal enfrentamiento, tanta independencia de esta orden, y a la vez le significó una fuerte pérdida, ¿sí?, esta guerra, porque que ese sector ya no sea más de los españoles y pase a ser de Portugal, significó también que siguieran el avance territorial, porque las misiones sí constituían un freno
al avance de los portugueses. Ahora vamos a ver después, ahora vemos cómo la ausencia, ¿sí?, de los jesuitas generó. Estas 30 misiones se disgregaron rápidamente. Lo que quedó de ellas pasó a manos de franciscanos y mercedarios, ¿sí? Y con la expulsión de los jesuitas se crea una nueva institución que se llama Junta de Temporalidades. La Junta de Temporalidades es una institución que se crea para administrar los bienes de los jesuitas. Ustedes recuerdan que en la unidad anterior yo les conté que los jesuitas en Córdoba, en el interior de la provincia de Córdoba, para solventar la creación de las instituciones como el Colegio Máximo, ¿sí?, como la residencia del Colegio Máximo, había fundado estancias que eran unidades productivas muy exitosas con ganado. Bueno, los jesuitas, entre las misiones, las estancias, los colegios, tuvieron una gran fuente de ingreso. Todos esos bienes pasaron a ser administrados por esta Junta de Temporalidades, que tenía como finalidad destinar lo que se recaudaba en estos lugares y destinarlos a la educación y a reemplazar a los jesuitas. Ahora vamos a ver, pero por ejemplo, una de las primeras acciones de la Junta de Temporalidades en 1772 fue erección de los Reales Estudios. Erección de Reales Estudios significa fundar, crear aulas de Reales Estudios que van a estar destinados a los estudios preparatorios. Buenos Aires va a ser la que más va a pelear por tener una universidad, traerla de Córdoba hacia Buenos Aires, que no lo va a lograr, pero va a crear estos Reales Estudios con los bienes de la Junta de Temporalidades, y luego sobre eso se va a crear el Real Colegio Convictorio San Carlos, ¿sí? Se crea el Colegio San Carlos y unos años después se le va a crear un internado. Todos estudios preparatorios sustentados con los fondos que antes eran los bienes de los jesuitas. Bien, esta Junta de Temporalidades, que es una institución que podemos reconocer con mucha fuerza, hasta 1798, ahí se cierra, ¿sí? Y pasa todos los bienes de los jesuitas, los que daban ganancias, a la Real Hacienda, entendido hoy como que pasa a un Ministerio de Economía, ¿sí?, a ser administrado por la Real Hacienda, porque había sido un fracaso en la Junta de Temporalidades. La expulsión de los jesuitas significó un vacío muy difícil de llenar en las escuelas, en las universidades, en las misiones, en los obrajes, en la enseñanza de las artesanías, en las estancias, en los ingenios. Vamos a ver luego cómo, a partir de la expulsión de los jesuitas, algunas órdenes religiosas como franciscanos y mercedarios se hacen cargo de instituciones educativas y los cambios fundamentales que se van a dar en la Universidad de Córdoba. ¿Qué pasa con la sociedad virreinal y la religiosidad en general? Bueno, el tiempo religioso sigue pautando la vida de la sociedad urbana. No hay en eso cambios. Y como es una sociedad que se está haciendo cada vez más marcada, el estamento social, la diferenciación, la utilización de símbolos para marcar estas diferencias, los actos públicos y las ceremonias siempre fue una puesta en escena de cuál es el orden que cada uno ocupa en esa sociedad, ¿sí? Los rituales son el mejor ejemplo de cómo debe estar ubicado cada uno, cómo debe comportarse. La función ideológica tienen los rituales de reproducir ese orden social jerarquizado, reproducir el orden civil y eclesiástico. Por ejemplo, las ubicaciones en las procesiones, quién iba primero, quién iba después, al lado de quién iba cada uno, de qué autoridad, ¿sí? La distribución en las misas, en las iglesias, la ubicación en los festejos públicos, en la corrida de toros, en la ubicación en el teatro, ¿sí? Otra cuestión que distinguía esta sociedad que se estaba haciendo más vanidosa, ¿sí?, por decirlo de algún modo, era el derecho a usar determinadas vestimentas. No todos los sectores sociales podían vestirse de la misma manera, no era lo mismo una dama blanca que una señora mulata, que un servicio, sino
se distinguía claramente el tipo de vestimenta, había formas de tratamiento diferenciados según en qué condición social, cómo estuviera ubicado cada uno en esta escala social, debía saludar a una autoridad, ya sea inclinándose, arrodillándose. Estas cuestiones cotidianas que se marcaban cada vez más fuertes seguían generando cierto resquemor entre las autoridades civiles y eclesiásticas, que ninguno quería estar totalmente sometido al otro, y sigue aumentando esta presión que les vengo diciendo, la burguesía comercial criolla, que bregaba por liberar fuerzas, ¿sí? Siempre la dimensión económica atraviesa estos procesos, y la tensión con los hispánicos que querían mantener sus privilegios. Yo repito esto porque esto va a ser muy necesario de entender. Vamos a las primeras letras. Algunas modificaciones surgieron a partir de introducirse la mentalidad ilustrada. Había cierta tendencia laicizante, pero velada, mínima. No podemos hablar todavía de una separación de la educación en términos de neutralidad, de ninguna manera. La educación sigue siendo religiosa, más controlada por el Estado monárquico, con más presencia de la enseñanza para ser súbdito del rey, ¿sí? Y hay un mayor impulso a la difusión. Es decir, si nosotros recordamos lo que vimos en la unidad 1, la injerencia de los cabildos para los maestros o las escuelas particulares era simplemente la autorización. Hasta 1720 no hubo escuelas de primeras letras que dependieran del cabildo, es decir, no las solventaban, diríamos hoy, no las bancaban. Recién en 1722, 2 escuelas comenzaron a funcionar en el convento de la Merced y otra, ¿sí?, en el hospital. Y en 1772, recién se abren 2 escuelas con los fondos de la Junta de Temporalidades que les acabo de explicar, esta entidad que administraba los fondos de los bienes de los jesuitas. Entonces, esto de abrir escuelas fue algo muy paulatino, fíjense que empieza a haber una injerencia estatal, una injerencia de lo público, ¿sí? En un convento se abre una escuela y un hospital. Luego se van con fondos que destina la Junta de Temporalidades, se abren 2 escuelas que luego quedarán integradas a la fundación del Colegio San Carlos. Y estas iniciativas se expresaron en que estas escuelas, que en un primer momento las solventaba la Junta de Temporalidades, y luego cuando la Junta de Temporalidades cierra, pasan a ser solventadas por el Cabildo, a depender de ellas, se llamaron, miren el nombre que es significativo, Escuelas del Rey. ¿Sí? En estas escuelas del rey eran para varones, ¿sí? Y empezaron a preocuparse cómo abrir algunas más, pero cómo sustentarlas, ¿no? Entonces se abrieron 3 panaderías en 1804. Este ejemplo es muy interesante, ¿no? Hoy estaría analizado en los términos de la conjunción de la iniciativa pública y privada. Miren, en 1804 instalan 3 panaderías para que con lo obtenido se sostengan a 3 escuelas de primeras letras. Son atisbos, pasos, indicios, podemos tomarlo así, de iniciativas del Estado en educación, en este equilibrio siempre inestable entre el Estado y la Iglesia. ¿Cuál era la finalidad en la formación de las primeras letras? ¿Sí? Formar el súbdito fiel. La presencia acá de la importancia del rey, de la monarquía, era fundamental. Si vimos que 2 siglos atrás formar al fiel creyente era de principal importancia en aquella mentalidad de los Austrias de un Felipe II, para la etapa de 1770, 1780, dentro del marco de las reformas borbónicas y del despotismo ilustrado y del regalismo, la finalidad prioritaria es formar al súbdito fiel. Bien, en los estudios preparatorios, ustedes recuerdan que las primeras letras, estudios preparatorios y luego los superiores. En 1772, yo ya se las nombré, pero ahora las estamos acá ordenando. Se crean los cursos o aulas, ¿sí?, que son en realidad cátedras, del Real Colegio San Carlos. Se crea este Colegio San Carlos, comienza con estas aulas y se llama así lo inaugura Bertis, en homenaje al monarca Carlos III.
En 1783 este colegio pasa a ser Real Convictorio Carolino. ¿Por qué? Porque el convictorio significa que es la residencia, el internado. En 1799, este mismo colegio recibe autorización para dictar en sus aulas cátedras de anatomía y cirugía. ¿Qué problema estaban teniendo? Querían la universidad, necesitaban la universidad porque la universidad era fundamentalmente el espacio de formación, no solo de intelectuales, sino de funcionarios, de administrativos y quienes formaran a los profesionales liberales. No tenían universidad Buenos Aires, quería gestionarla, no lo lograba, entonces fue generando espacios en los cuales luego iba a lograr el grado, como en medicina, como en derecho, ¿sí? A través de instituciones, el protomedicato fue una en la medicina, aulas de anatomía y cirugía, que luego se van a reunir en otra institución médica. ¿Qué van a hacer luego? Facultad de Medicina, para eso nos falta un poco. Para entrar a este colegio San Carlos tenía que tener mínimo 10 años de edad, saber leer y escribir, y fíjense cómo las exigencias, demostrar limpieza de sangre, por este principio de pureza de sangre, e información de cristiandad y ser hijo legítimo. Los hijos ilegítimos estaban excluidos del beneficio de la educación y la pureza de sangre seguía siendo uno de las trabas más importantes para acceder a estos beneficios. Este colegio San Carlos, el convictorio, es decir, la residencia del San Carlos, duró hasta 1806. En 1806, lo vemos ya en la unidad próxima, pero forma parte de este mismo proceso, lo cierran al internado porque lo tienen que convertir en cuartel por las invasiones inglesas. Y luego los reales estudios quedan lánguidamente funcionando un tiempo más. Este colegio, ¿sí?, fue un espacio muy interesante para la introducción y difusión de algunas ideas renovadoras. Por ejemplo, un director que tuvo, Juan Baltasar Maciel, sostenía que era necesario difundir el sistema de los modernos, tanto desde el ámbito de las ciencias naturales al ámbito de la lógica y la metafísica. Ahí vamos a ver que hay un terreno medio confuso, un eclecticismo interesante que se genera en América. Y miren lo que se trajeron de Córdoba los de Buenos Aires cuando se fueron los jesuitas. La imprenta, en 1780 el virrey Bertis traslada la primera imprenta que había sido utilizada por los jesuitas, que quedó luego en desuso luego de su expulsión, y lo trajeron a Buenos Aires. Y se llamó la imprenta de los niños expósitos, así se la denominaba, porque se utilizaba lo que generaba esta imprenta, iba destinado a solventar la casa de los niños huérfanos que había creado Bertis justamente, ¿no? Seguimos en esta línea de un Estado que intenta ser benefactor creando instituciones de ayuda a los desamparados. ¿Qué pasó en la Universidad de Córdoba? Bien. Los Borbones siempre se pronunciaron en contra de que los jesuitas tuvieran el monopolio de la educación, ¿sí? Después de expulsar a los jesuitas, la Universidad de Córdoba pasó un tiempo a ser administrada por los franciscanos, que era otra orden del clero regular. Para 1794, unos 20 y tan pocos años después de la expulsión de los jesuitas, se redactan nuevas constituciones en la universidad, pero siguen muchos conflictos entre el poder real y con las órdenes religiosas, como los franciscanos. Entonces pasa, ¿sí?, al clero secular, deja de depender de una orden religiosa para pasar al clero secular, y en 1800 hasta le cambian el nombre, se llama Real Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora de Montserrat. Otros cambios en esta universidad que se dan, ¿sí?, tiene que ver con quién nombraba al rector y quién nombraba a los catedráticos, ¿sí? Antes lo hacían los miembros de la orden, antes lo pedían autorización al Papa. Ahora lo hace el virrey en el ejercicio del vicepatronato. Y otro cambio sustancial, que es simbólico pero no menor, es el juramento que debían hacer los graduados en la universidad.
Ahora, a partir de estas reformas, se hacían por lealtad a la corona, por la condena al tiranicidio y la promesa de defender las regalías del monarca. Eso se juraba defender. Y no, como era antes, que se juraba por la obediencia a la Iglesia Católica, al Papa y a la Inmaculada Concepción. Miren qué cambio, no hay que desdeñar lo simbólico. Este era el juramento que daban en este siglo. Vamos a ver qué otro cambio fundamental va a ser la incorporación de los estudios jurídicos, que hoy la misma Universidad de Córdoba considera que es el inicio de su facultad de Derecho. Los franciscanos introdujeron entre 1790 y 1793 las primeras cátedras de Derecho. El primer curso de instituta, como se llamaba esta cátedra de Derecho, fue en 1791, que es la fecha que toman como inaugural, y luego, 2 años después, se crea una cátedra de jurisprudencia civil. Ustedes tienen un texto del cual explica, es el texto de Pinjas, los avatares y devenires de esto. Lo interesante es ver cómo, luego de la expulsión de los jesuitas, hay una renovación intelectual e ideológica, filosófica, en la universidad. Y esta renovación también contribuyó a reforzar, ¿sí?, la interpretación de origen divino de la autoridad real. Entonces, acá comienza a haber un equilibrio inestable entre este despotismo ilustrado y la ilustración que paulatinamente va siendo puerta de entrada de ideas que van a socavar esta fuerte idea del poder real. ¿Sí? En los ámbitos de la cultura y la ideología, por ejemplo, vamos a ver nosotros un personaje muy importante para nuestra historia, incluso de la educación, que es Manuel Belgrano, ¿sí?, un joven que estaba en Francia cuando ocurrió la Revolución Francesa. Va a ser considerado un intelectual ilustrado y va a ser un funcionario, ¿sí?, Borbón. Es decir, él va a ser funcionario en el periodo del virreinato, en la colonia, pero va a ser un fuerte impulsor de la difusión de las nuevas ideas y de la ilustración, fundamentalmente de las económicas y de las educativas. ¿Sí? El pensamiento de la burguesía europea tuvo fácilmente un eco en estos sectores intelectuales, que son mínimos, pero son intelectuales, en América. Si bien no estaba abierta la puerta a toda esta innovación ideológica y filosófica, sí se comprobó la existencia de textos de los ilustrados, ¿sí?, como Voltaire, Rousseau, prohibidos por la Iglesia, por supuesto. ¿Sí? Algún elemento oculto de la población del virreinato tuvo acceso a ellos. ¿Quiénes eran los cultos del virreinato? Podían contarse de los pocos que eran, pero fundamentalmente era el clero, que un sector del clero sí estuvo dispuesto a esta apertura y a estas ideas nuevas. En segundo lugar, los que eran intelectuales y formados eran los letrados, fundamentalmente los abogados que se habían formado, ¿sí?, en Charcas, fundamentalmente, donde hubo mayor circulación de las ideas de los filósofos franceses. Y en tercer lugar, los que se ocupaban de la edición de los diarios, que también eran letrados, periodistas, hombres de letras, literatos, que el periódico, le vamos a destinar luego un pequeño espacio, fue un gran difusor de las ideas e innovaciones, pero tenía un fuerte peso económico en su difusión. Sin duda, quienes podían difundir o acceder a estas ideas era la minoría de la población. Y un espacio que acá muestra también este cuadro de época fueron las tertulias, que se constituyeron en un interesante espacio de socialización y de difusión de estas ideas, que circulaban como clandestinas. Eran estas nuevas ideas políticas, las ideas económicas acompañadas de ideas políticas, el liberalismo económico más aceptado, pero el liberalismo político no, era más prohibido, eran nuevas ideas y que alimentaban diversos escritos que circulaban en estas reuniones, en los centros urbanos, sobre todo entre los abogados, intelectuales de la burguesía. Estos abogados, como les decía, se habían formado en Charca, Moreno, Castelli, Monteagudo, que luego los vamos a ver muy partícipes en la Revolución, eran abogados formados, ¿sí?, en esta intelectualidad más ilustrada. Ellos acá se leían en estas reuniones en forma más secreta, algo de Rousseau y Voltaire, pero fuertemente lo que más difundían eran ideas económicas. ¿Sí? Los neomercantilistas como Genovesi, un italiano,
y la fisiocracia. La fisiocracia va a tener fuertes adeptos en el Río de la Plata. Belgrano va a ser un gran difusor de ella y era admirador a la vez Belgrano de Adam Smith. Otro intelectual que ustedes lo van a encontrar en los textos y que escribió, ¿sí?, bregó por la apertura económica y la liberación de los mercados fue Mariano Moreno. Mariano Moreno escribe en 1793 esta representación de los labradores, que es en parte la reproducción de las lecciones de economía de Genovesi, que pedían sintéticamente libertad del comercio de granos. Un año después escribe la representación de los hacendados. En ambos escritos, tanto el del labrador como el de los hacendados, reclamaban la liberación del comercio, de los frutos del comercio y otras medidas de fomento y de protección, como recomendaban las teorías económicas italianas. Los agricultores veían con muy buena cara, ¿sí?, las teorías nuevas del neomercantilismo y con ellas justificaban sus reclamos y se oponían a las medidas que estaban restringiendo su trabajo. Pedían que liberaran, ¿sí?, las prácticas de retención de los granos, que se hacía con el argumento de defender el hambre, ¿sí?, pero con ese argumento ellos les regulaban la cantidad de venta, los precios, la cantidad de producción, de la cosecha, había impuestos, ¿sí? Entonces, todas estas ideas del neomercantilismo difundían estos intelectuales y eran apoyados por esta incipiente, pequeña y alguna no tan pequeña, burguesía. Otro espacio de difusión de estas ideas acopia, como ya les expliqué, las sociedades literarias españolas para difundir las nuevas ideas, ¿sí? Fue la Sociedad Patriótica Literaria en el Río de la Plata, parecidas a las de España. Bueno, en estas sociedades se difundieron las ideas económicas, las ideas políticas nuevas y utilizaron el periódico para difundirla. A la vez, creaciones estéticas como poesías, cuentos. Manuel Belgrano va a ser considerado uno de los primeros economistas de la Argentina. La figura de Belgrano es la que conjuga con mayor claridad cómo se articula en este periodo el pensamiento económico, iluminista y la necesidad de educación. Y a la vez va a ser un ejemplo de lo que va a ser el eclecticismo o la mezcla contradictoria de una tendencia a la modernización y de un fuerte arraigo al catolicismo. ¿Sí? Belgrano, ya les dije, fue designado secretario del consulado en 1794. En sus memorias, en las memorias que escribe del consulado, es decir, del resumen de la actuación en el consulado, escribió mucho acerca de problemas como del comercio, la industria, la educación técnica y todos temas de índole económico. Y el consulado, con él a la cabeza, se constituyó paulatinamente en un centro orientador propagandístico para el grupo de los criollos ilustrados. Por iniciativa de Belgrano, en el ámbito del consulado, se creó en 1799 una escuela de dibujo. Este es el indicio primero de una educación práctica, útil, aplicada como una educación técnica en el Río de la Plata. Crea una escuela de dibujo técnico, dibujo de diseño, ¿sí? Se enseñaba geometría, arquitectura, perspectiva. No pudo tener mucho éxito porque había dificultades en el funcionamiento, por el horario en el cual podía funcionar en forma vespertina en el edificio del consulado, y tampoco tuvo mucho apoyo de la corona, que la consideró mucho lujo para la colonia. Prefería destinar el solvento de esa escuela a recaudar a los fondos, destinarlos al fondo del consulado. Y acá hay un ejemplo, ¿sí?, de una medalla de premio. Una medalla del premio que el consulado daba a la escuela de dibujo como un estímulo a sus estudiantes para que se iniciaran en los saberes técnicos. Esta idea va a ser muy interesante, ¿no? La de formar diseños que luego se va a ligar a otra institución que va también a crearse en el ámbito del consulado, que va a ser la Escuela de Náutica,
diseños de embarcaciones, diseños de edificios como arquitectura, ¿sí? La escuela se clausuró muy poca vida, de 1799 a 1802. Y también en el ámbito de este consulado, la escuela de náutica que les dije recién se crea en el mismo año, ¿sí? Y se habilitaba para la enseñanza de las matemáticas. En ellos van a enseñar matemática, astronomía, lectura de cielo, navegación. Va a tener dos tendencias, ¿no? Iba a haber cierta discrepancia en cuál debía ser la orientación que tuviera esta escuela. El primer director proponía que hubiera una formación científica sólida, aunque elemental, y el segundo director va a preferir, que era piloto, que se los formara en el pilotaje de naves. En realidad prevaleció la orientación del padre Cerviño, pero tampoco duró demasiados años, porque fue clausurado en 1807. Bien, vamos a los periódicos. Los periódicos fueron un espacio muy interesante en la difusión de estas nuevas ideas. La cultura y la ideología en este periodo tuvo un fuerte carácter, como les dije, como ejemplo Belgrano, ecléctico. ¿Qué es ecléctico? Es mezcla de teorías a tal punto que pueden caer en alguna contradicción. ¿Qué teorías estaban en pugna? Las teorías del iluminismo, las teorías del liberalismo político, Hobbes, Locke, Rousseau, igualdad por naturaleza, reclamar al soberano el poder, que estaban en contraposición con la antigua, pero muy sólida y fuerte, tradición monárquica católica. Entonces, en América entran estas nuevas ideas, estos espacios que les expliqué, donde se difundían, pero siempre iba a estar mezclada, mediada, ¿sí?, por las viejas tradiciones eclesiásticas. Esta penetración también pretendían conciliar lo moderno con la tradición aristotélica tomista, lo cual generaba una fuerte contradicción. Entonces, se puede afirmar, y así lo dicen muchos autores, que en América la ilustración tiene un carácter limitado, ¿sí? No es igual al pensamiento ilustrado inglés, el pensamiento ilustrado francés, pero es comprensible porque hay una fuerte tradición monárquico-católica en América que hacía de freno. ¿Cuál era la limitación del pensamiento ilustrado en los términos religiosos? Fundamentalmente, la autoridad. ¿Cuál es el principio de autoridad en una sociedad religiosa? ¿Sí? Lo sagrado, los libros sagrados, la verdad revelada. ¿Y cuál es el principio de autoridad en un ilustrado? La razón, lo que se comprueba, lo que se ve, lo que puede modificarse, lo que el hombre hace y se relaciona con la naturaleza. Esto viene del siglo XVII y ustedes ya lo están leyendo, ¿sí? Las leyes de la naturaleza están ahí, solo hay que descubrirlas. No se van a leer en los padres, no la van a decir los libros de la iglesia sagrados. Este principio de autoridad choca, porque, por ejemplo, el Real Colegio San Carlos se enseñaba todavía latín, teología moral y filosofía según el modelo antiguo del trivium, que era log, trivium y quadrivium, ¿sí? Esta renovación vieja de los contenidos, lógica, física y metafísica, y a la vez algunos elementos de materia científica, las ciencias naturales. Es decir, había un avance en la física y en algunas ciencias naturales, pero no en lo moral, porque la autoridad en lo moral seguían siendo los santos padres de la Iglesia, ¿sí? Entonces, otra limitación clave en las teorías de la Ilustración fue el orden monárquico, porque este criterio de autoridad también iba a debilitar la autoridad del rey. ¿En quién fundaba el rey su autoridad? En la teoría del poder divino, en forma absoluta, pero era, ¿sí?, total potestad de ser rey, porque Dios así lo había destinado, decidido. Entonces, en la crítica moderna, en la formación moderna de las sociedades, en la explicación y en la razón, estas teorías no tenían gran cabida, ni fuertes elementos en América. Pero sí lo tuvieron, ¿sí?, y en esto tenemos en cuenta las cuestiones económicas. Miren los diarios, los primeros intentos
de difusión, ¿sí? El periódico que va a convertirse ya en las sociedades modernas en un fuerte actor político. Fíjense el primero, ¿sí? Fue el primer periódico porteño en 1801, a instancia de Manuel Belgrano, un ilustrado. Pero quiero que rescaten de acá los nombres: Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico. ¿Sí? Se funda en 1801. Otro, y insisto con los nombres: Semanario de Agricultura e Industria, 1802. Lo funda Vieites con el apoyo del Real Consulado de Comercio y su secretario Manuel Belgrano para que pueda salir. Fue publicado hasta 1807. Se suspendió en la primera invasión inglesa de 1806, se intentó salir, fue retomado pero clausurado definitivamente por la amenaza de la segunda invasión. O sea que, y miren acá, no se puede leer bien, esto es facsímil, pero este título, ¿no? Agricultura. Correo de Comercio, lo funda directamente Belgrano y tiene su salida el 3 de marzo de 1810. Es interesante ver cómo difunde la idea de Belgrano, que a Belgrano lo vamos a seguir viendo, ¿no? Ahora en la unidad 3, periodo de la independencia, Belgrano va a tener un fuerte rol en la difusión de ideas educativas. Pero él es muy partidario de la necesidad de educar a la mujer. En los escritos económicos habla de ella, que ella es la primer formadora. Critica la economía política, la política económica vigente, ¿sí? Difunde proyectos de transformación de la economía rioplatense, y continuó apareciendo hasta 1811, o sea, aparece hasta después de la Revolución de Mayo, ¿no? Unos meses antes de la Revolución de Mayo y hasta 1811. Ahora, fíjense lo que dicen, 9 meses después de la Revolución, pero nunca hizo mención a ella. Esto denota varias cuestiones: que la efervescencia política tenía, más que su fuerza en sí misma, una fuerte necesidad económica. Y esto lo demuestran los periódicos, ¿no? Los nombres son significativos. Los mensajes en los periódicos alientan las reformas correctivas de este lazo colonial que va a ser insostenible. Pero no son un ámbito que cuestione el orden colonial, el orden político-social colonial, sino la economía. Entonces estas demandas reformadoras van a responder a intereses de los sectores que estaban perjudicados por la economía, ¿sí? Que estaban perjudicados por el régimen monopólico. Entonces, ilustración, liberalismo económico, regalismo, reformas borbónicas para América, son los conceptos mayores que tenemos que tener en cuenta para analizar esta parte de la segunda unidad y poder explicar en ellas, a través de estos 4 ejes conceptuales centrales, cómo se conforma este proyecto sociopolítico educativo, cuáles son sus necesidades, aspiraciones y cambios en este siglo de reforma, que es el siglo XVIII, para América. Fíjense en la bibliografía en la plataforma, en la PEDCO, que hay un esquema de Borbones, se llama así, que son una serie de muy pocas y sintéticas diapositivas, en PowerPoint, que está conceptualmente sintetizado, teórico, pero es como una síntesis de los titulares que ustedes tienen que estudiar. Sirve como revisión y síntesis, no para estudiar de memoria lo que dicen esos powers, ni para repetir los teóricos. Recuerden siempre que la elaboración del pensamiento se hace con la lectura y la reflexión sobre lo que se lee, no con la repetición de lo que otro pensó. Y en eso es que van a poder ir poniéndose mucho más prácticos en la expresión luego para evaluaciones o para comprensión o para crítica de la realidad de un pensamiento crítico histórico. Nos vemos en la unidad 3.